La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a otra capacitación. Recuerden que actualmente todos están en silencio. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir, en la pestaña del webinar tienen un iconito donde aparece una mano. Haciendo clic allí, yo les voy a dar audio para que puedan hacer sus preguntas. Lo dejo con nuestro capacitador el día de hoy, el señor Camilo Suárez, para que él se presente y comencemos con la capacitación. Bienvenidos a todos. Listo, señor Camilo. Bueno, muy buenas. Gracias, Willy, muy amable. Muy buenas tardes para todos ustedes. Nuevamente, gracias por tomar este tiempo para atender esta capacitación y hacer un repaso un poco más profundo de conceptos que quizás ya vimos en capacitaciones anteriores, pero que tienen mucha validez y que debemos nuevamente revisar junto con otros grandes conceptos, digamos, sobre el portafolio Xenon en particular, que queremos agrandar o profundizar en este webinar. Entonces, como decía Will, mi nombre es Camilo Suárez, soy líder de la línea de partes eléctricas en Importadora Cali, una de las filiales del grupo, y como líder de línea, pues he tenido algo de inferencia en la operación del portafolio de iluminación de Panamá y Costa Rica y otras filiales. Entonces, nuevamente, gracias por asistir, gracias por tomarse el tiempo de revisar esta capacitación y vamos a entrar entonces en detalle, haciendo un recuento un poco muy breve de lo que es Philips como compañía y de lo que representa en el mercado de iluminación a nivel del mundo. Entonces, de pronto ya es de conocimiento de nosotros, pero Philips es una compañía que nace en 1914, tiene una historia de más de 100 años trabajando en portafolios de iluminación para diferentes tipos de vehículos, y no solo vehículos, sino también a nivel de iluminación urbana, de iluminación de hogares, y es una compañía pues que tiene un nivel de experticia muy alto en todos los temas de iluminación, por lo que nos da de alguna manera la credibilidad y la posibilidad de apropiarnos un poco de esa historia, de ese conocimiento y representar una marca que es líder del mercado y que sin duda tiene muchísimos valores agregados de cara a los clientes que la diferencian y la han logrado posicionar a lo largo de este tiempo. Entonces, la historia de la bombilla, para resumir un poco el tema y comprender un poco en qué estamos actualmente, temas de iluminación, nace con una lámpara duplo, doble filamento en el año 1924. Esta es la primera lámpara de doble filamento que hay en el mercado, y anteriormente había otro tipo de lámparas que se empleaban en vehículos desde 1903 aproximadamente, pero nunca, digamos, de esta calidad, de esta vida útil y de este nivel de iluminación como lo fue la primera lámpara duplo lanzada por Philips en 1924. Pasaron bastantes años hasta el año 66, donde se empezó a incursionar en lámparas halógenas. Ya vamos a ver en detalle la diferencia entre este tipo de bombillos incandescentes y halógenos, pero esta lámpara, digamos, que revolucionó el mercado, ya que ofrecía una vida útil muchísimo más larga y unas prestaciones a nivel de iluminación muy interesantes para el usuario. La lámpara H4, que es quizás la lámpara más tradicional, digamos, en los vehículos que conocemos desde los años 70 hacia acá, es lanzada pues en esta década de los 70 y de alguna manera revolucionó el mercado, porque fue la primera vez que en una lámpara halógena podíamos tener la posibilidad de un doble filamento, es decir, que hiciera las funciones de luces altas y luces bajas en una misma bombilla. Esto nos ayudó a la industria automotriz a ahorrar muchísimos costos y sobre todo a simplificar un poco los sistemas eléctricos de los vehículos de esa época, que eran bastante complejos, ya que no trabajaban ni por CAN bus ni por ningún otro tipo de sistemas de información, sino que era netamente cable y corriente, voltaje. Tenemos en el año 91 la primera lámpara HID, que es lanzada y desarrollada 100% por Philips al mercado. Esta lámpara desde esa época es equipo original de muchos vehículos premium que aún se conservan, Toyota, por ejemplo, Audi de la época. Entonces, desde entonces tenemos esta tecnología que es conocida como Xenon, también como HID, que es como luces de alta intensidad, por sus siglas en inglés, y es la bujía, el bombillo por excelencia para todos los vehículos premium que tenemos aún en la actualidad. Tenemos en el año 93 el lanzamiento de la lámpara H7. Esta es una lámpara
que trabaja con un poco más de potencia que la tradicional H4 y sirvió para revolucionar en su momento la industria de iluminación con una lámpara que diera un mayor rendimiento en términos de iluminación. Tenemos en el año 98 la incursión de Philips en otro tipo de segmento de estilo de iluminación con el lanzamiento de una lámpara halógena azul y ahí el inicio de una exploración hacia otros colores de luz que más adelante podremos analizar. Y por último, pues desarrollos del 2007 para acá de lámparas que funcionan totalmente en LED y que, como sabemos, tienen las ventajas de esta tecnología en ahorro de energía, en ahorro de voltaje y sobre todo en una vida útil que es mucho más prolongada, haciendo mucho más simple cualquier tema de recambio. Entonces, entendiendo este tema, quiero plantearles las 5 o 6 opciones diferentes que tenemos de bombillas y explicarles cómo funciona cada una de ellas. Es algo muy rápido, pero podemos ver básicamente cómo la lámpara incandescente, que es la lámpara que dio origen pues, a todo este segmento de mercado, funciona a través de la emisión de calor. Esta lámpara trabaja simplemente por energizar un filamento que al estar al vacío dentro del bombillo, pues en la parte interna del bombillo, logra incrementar su calor y empezar a emitir luz. Esta luz no es la más eficiente, de hecho tenemos un porcentaje altísimo de calor en este tipo de bombillos, lo cual los hace algo complicados para trabajar, cual tiene algunas implicaciones a nivel de otros componentes de su sistema eléctrico que pueden sufrir deterioros, pero es la lámpara que por excelencia ha sido reina del mercado desde la década de 1900 hasta la actualidad. Aún seguimos observando muchísimos vehículos que tienen instaladas este tipo de bombillas, las motos por excelencia o bombillos no tanto frontales que demandan mucha potencia, sino otro tipo de bombillas como direccionales, como luces de reversa, que son por excelencia bombillos halógenos estándar como los que vemos en la imagen. Tenemos la bombilla incandescente, que como vimos fue un gran cambio que se dio al mercado de iluminación. Estas bombillas tienen un filamento, pero trabajan completamente llenas de gases halogenuros en su interior. Esos gases son el gas tungsteno, por ejemplo, y el gas criptón, gases que encontraron para el tema de desarrollo los científicos de Philips, que tenían una gran posibilidad de emitir luz y sobre todo una vida útil que era mucho más larga en términos de horas de uso que las bombillas incandescentes normales. Entonces es la bombilla halógena por excelencia de los faros altos, bajos, exploradoras y otros auxiliares que tienen los vehículos. Y se desarrolló en una cantidad de sockets o de adaptadores diferentes, pensando en tener una cobertura de la totalidad de los vehículos que hay en el mercado. Es por eso que las encontramos con denominación, por ejemplo, H1, H3, H4, cada una de ellas con características diferentes en cuanto al mecanismo de ensamble que tiene dentro de la óptica, dentro del faro, y en cuanto al número de terminales que tiene para su conexión. Entonces tenemos que el bombillo H4, como el que está en la imagen, que se conoce en los mercados de nosotros como triseta generalmente, es un bombillo que tiene 3 patas, pero vemos el contraste, por ejemplo, con un bombillo H7, que a diferencia de 3, tiene únicamente 2, un positivo y un negativo, y es una bombilla que digamos tiene un sistema y un funcionamiento diferente, pero básicamente el mismo resultado. Entonces, pasando de las luces halógenas, vamos a analizar las luces de xenón, que son luces muy interesantes porque es la primera luz que no emplea un filamento para emitir ese haz de luz, sino que utiliza otro tipo de mecanismo, como es una burbuja o una cápsula de gas al interior, que es gas xenón, como su nombre lo indica, y que a través de este gas, por medio de energizarlo, es que obtiene la emisión de la luz. Y tiene bastantes prestaciones muy interesantes. Es una luz que tiene una intensidad bastante fuerte, que tiene una temperatura y un color que es muy atractivo, digamos, al ojo humano, y sobre todo que tiene una vida útil muchísimo más larga que el común denominador de las bombillas halógenas. Esas bombillas se encuentran en varios tipos también y varían, digamos, en sus características por el sistema de sujeción que utilizan el faro y también por el tipo de conector que tienen para recibir esa corriente que proviene del vehículo. Entonces, ya en la actualidad podemos ver cómo hay una tendencia fuerte de muchos fabricantes a emplear iluminación LED en sus vehículos. Las ventajas del LED son innumerables, empezando por un tema de consumo y economía de energía bastante fuerte, y por un tema de durabilidad, que también tiene una vida útil muy alta
lo cual es muy atractivo pues para muchos fabricantes. Sin embargo, su penetración no es total aún, sino que todavía hay quienes se reservan el derecho pues de utilizarla y quienes prefieren apegarse a tecnologías más tradicionales como la de halógeno. Entonces vamos a ver, digamos que las dos corrientes de fabricantes de vehículos por un tiempo más, y creo que mientras vamos a ver un incremento pues en la participación de estas bombillas LED, vamos a ver cómo va a pasar el efecto inverso con los bombillos halógenos tradicionales que todos conocemos y que hemos venido manejando. La luz LED pues tiene como objetivo, digamos, emular las bombillas tradicionales, y por lo tanto los vamos a encontrar en las mismas denominaciones, como P21 para freno, para reversa, para direccional, el P21.5, que es por excelencia el bombillo de freno con doble filamento, y bombillos como el W, que son bombillos de las mismas prestaciones, pero con un mecanismo diferente que ya vamos a ver más adelante. Profundizando un poco con el tema del LED, vemos cómo estamos incursionando de la mano de Philips con esta nueva línea, digamos, de iluminación en LED para bombillos frontales. Esto quiere decir que son bombillos LED para farola y para exploradora, y es un portafolio que estamos próximamente lanzando porque sin duda vemos la necesidad de ponernos un poco a la vanguardia de lo que es esta categoría de productos y empezar a llevar al mercado productos innovadores que nos ayuden a diferenciarnos de la competencia y que sobre todo demuestren la calidad de Philips como marca. Estos bombillos LED, como sabemos, en los mercados se encuentran de muchísimas marcas, de muchísimas fábricas chinas que no son reconocidas y tienen un gran punto débil, que es el tema de su durabilidad. La vida útil generalmente de estos bombillos, cuando no son de una procedencia certificada, no es nada buena. Y eso radica básicamente en el tipo de construcción y en el tipo de materiales que son empleados, que sin duda no cumplen con las calidades y los estándares que la industria requiere para ese tipo de bombillos. Con Philips tenemos la satisfacción y la certeza de tener unos bombillos LED de excelente calidad, de una vida útil bastante interesante. De hecho, es una promesa de valor de la marca de 12 años de vida útil que hasta ahora es la única en el mercado, pero sin duda un costo diferencial un poco más elevado que la competencia por razones que digamos justificamos en estos 3 o 4 puntos. Entonces, pasando después de analizar cada uno de estos bombillos, cada uno de los tipos de bombillos que encontramos, hay dos características muy importantes de todos los bombillos Philips. La primera es la utilización de vidrio de cuarzo con protección UV para todas sus bombillas. Este vidrio de cuarzo ofrece, digamos que, una capacidad de soportar choques térmicos, impactos y vibraciones mucho mayor a la del vidrio normal. Para que tengan una idea, es un vidrio muy similar al empleado en las micas de los relojes, que es un vidrio que no se raya, que es un vidrio que tiene una resistencia bastante fuerte a golpes, a impactos, y que nos da la tranquilidad de tener un producto mucho más duradero circulando en la calle. Y por otro lado es que al utilizar este tipo de vidrio de cuarzo, tenemos una tranquilidad que ofrecer de cara al usuario, y es la tranquilidad de que ante la humedad, ante el agua, ante cualquier elemento externo que pueda ingresar al faro, digamos, a la óptica, no vamos a afectar el bombillo. Estos bombillos soportan choques térmicos muy fuertes y tienen la posibilidad de resistir el ingreso de agua o otros factores que para otras marcas de bombillos son fatales y provocan su explosión inmediata. Quiero terminar el temita con una recomendación muy importante, y es una campaña de Philips a nivel del mundo que busca que el cambio de bombillos se haga por pares. Este cambio de bombillos tradicionalmente se presentaba de a uno, y teníamos una cultura del usuario en el que simplemente se reemplazaba el bombillo que tuviera problemas y se dejaba el sistema tal cual. Esto está demostrado que no es la mejor práctica por muchas razones. La primera de ellas es porque la vida útil del bombillo va mermando, digamos, va limitando su capacidad de iluminación a medida que pasa el tiempo. Entonces un bombillo que está nuevo no tiene la misma calidad de iluminación que un bombillo que ya lleva 100 o 200 horas de uso. Entonces ese es uno de los puntos. El otro punto muy importante es que, pues hombre, al cambiar un solo bombillo, el otro bombillo ya tiene un uso, unas horas de vida acumuladas, y probablemente va a tener fallas en las semanas siguientes al cambio de ese bombillo. Esto implica una
doble visita a servicio por parte del dueño del vehículo. Esto implica una doble inversión a nivel de mano de obra para la instalación de los bombillos y sobre todo implica un riesgo muy fuerte de perder propiedades de iluminación durante cualquier recorrido, lo que digamos representa riesgos para la seguridad del vehículo y de sus ocupantes. Y por último está un punto que no es nada despreciable y es cómo entregar al taller el concepto y cómo posicionar en el taller el concepto de maximizar la rentabilidad y la venta, digamos, de bombillos a través del cambio por pares y no de bombillos individuales. Entonces, con estos 3 puntos está sustentada esa campaña, que es una campaña de Philips a nivel del mundo y que pretende que se elimine esa práctica tradicional que tenemos de hacer el reemplazo de un solo bombillo cuando se presentan problemas. Este punto a continuación que vamos a tratar es un punto muy importante porque de alguna manera pretende mostrarnos y aclararnos y establecer una descripción, digamos, una forma que debe estar clara para todos y debe ser básica de nombrar los bombillos y de colocarles el bombillo dentro de nuestro sistema, su nombre, su código y la forma de ubicarlo. Entonces se construye a través de agregar diferentes características al bombillo, llegando a una descripción final que nos da toda esa información que requerimos para saber qué aplicación tiene, qué tipo de bombillo es y demás detalles que son muy importantes. Entonces en el punto número 1 en azul tenemos el tipo de bombillo. Vamos a tomar como ejemplo bombillos halógenos, que son los más estándar y los más comunes, digamos, los que en volumen tienen mayor rotación para el grupo. Entonces, estos bombillos, tenemos que en azul está la palabra bombillo, que es indispensable, y H4. El H4, como lo vimos anteriormente, es el tipo de conector que tiene ese bombillo y el tipo de sistema de sujeción que utiliza para fijarse en el faro. Entonces, bombillo H4 es el punto número 1. Si fuera un bombillo H7, H1, H3, variaría, digamos, esta parte dentro de la descripción, pero es muy importante que siempre esté claro y por sentado para la gente que se trata de un tipo de bombillo X o Y. Entonces, en el punto número 2 tenemos el número de referencia. Ese número de referencia es un número que utiliza Philips en todo el mundo para denominar cada uno de sus productos. Cada uno de los bombillos Philips, sin excepción, viene amarrado a un número o a un código o una referencia que es para todo el mundo la misma y que muy fácilmente nos ubica en un tipo de bombillo. Entonces el bombillo H4 por excelencia de auto viene con el código o el número de referencia 12342. Entonces, después de este código de referencia, que es único para cada producto, viene la característica, el voltaje y la potencia de ese bombillo. Entonces, para el caso del ejemplo, tenemos que el bombillo tiene una X y una V. Esto traduce Extreme Vision y es una de las características o de los tipos de bombillo que manejamos dentro del portafolio. Si digamos que esta característica no estuviera presente, sino que simplemente se pasa del tipo de bombillo al voltaje o a la potencia, quiere decir que es un bombillo estándar y que es, digamos, la gama más básica que tenemos para ofrecer de ese tipo de bombillo. Entonces, seguido de esta característica del bombillo, tenemos el voltaje, que es generalmente 12 voltios para vehículos automóviles y 24 voltios para vehículos pesados, camiones, tractomulas y demás. Y por último, la potencia de ese bombillo. La diferencia entre H4 y H7 y H1 no solo radica en el tipo de conector que tiene el bombillo y el tipo de sujeción que utiliza, sino también en la potencia y en la cantidad de luz que puede emitir. Entonces, para el caso de este H4, como sabemos que es de doble filamento, vemos que está marcado como 60-55 watts. Si viéramos una sola cifra, un solo número, digamos, en cuanto a la potencia del bombillo, entendemos que se trata de un bombillo de un solo filamento. Si vemos dos, entendemos que es de 2 filamentos. Eso hay que tenerlo supremamente claro. Y por último, la característica 4 nos determina el embalaje de ese bombillo. Los bombillos podemos encontrarlos en diferentes presentaciones: caja individual por 1, caja por 10 para el caso de los bombillos auxiliares, set por 2 para el caso de bombillos como Extreme Vision y Crystal Vision, que vienen en un paquete un poco diferente, mucho más vistoso, más llamativo para el cliente, y digamos que en este caso este bombillo viene rotulado con S2, que es la abreviación de set por 2, o sea que con una unidad de este bombillo podemos suplir o estamos entregando al consumidor 2 bombillos en un set que sirve para cualquier vehículo sin ningún inconveniente.
Entonces, como un repaso muy breve de esto, podemos ver, por ejemplo, varias descripciones que tenemos como ejemplo en la parte inferior: bombillo H7, 13972, 24 voltios, 70W, C1. Por ejemplo, este es un bombillo de tipo H7, el código es 13972, ese código de referencia no comienza por 12 como la mayoría de bombillos, sino que comienza con 13. Esto quiere decir que es un bombillo de 24 voltios y no de 12 voltios. Al ser de 24 nos sirve para camiones, para tractomulas, para vehículos comerciales principalmente. Vemos un 70W, que es la potencia de ese bombillo, de 70 vatios, y vemos un C1, que es la denominación para caja por 1, o sea que es un bombillo H7 para vehículo comercial de 24 voltios que tiene una presentación de caja individual por una unidad. El ejemplo número 2, tenemos un bombillo W21/5W. Este es un bombillo que es tradicionalmente de freno, tipo cola de pescado o tipo doble contacto, y este es un bombillo que tiene primero el número de referencia 12065, tiene 12 voltios, tiene una potencia de 21W y viene en presentación CP. La presentación CP, para todos ustedes que lo tengan muy claro, es la presentación de caja por 10 unidades. Tenemos un ejemplo un poco atípico como tercero, es el ejemplo de un bombillo H4 para moto. La referencia H4 para vehículo, pudimos ver en la parte superior que tiene un número de referencia 12342, y como podemos ver en la parte inferior, cuando se trata de moto, tiene un número de referencia 12458. Ahí hay una diferencia que hay que tener en cuenta y que consiste básicamente en que este es un bombillo para moto con las características ED, que es de extra duty o de alto desempeño, tiene 12 voltios como voltaje y tiene una potencia de 35/35W. Quiere decir que tiene doble filamento y cada uno funciona con una potencia de 35W. La presentación es C1, o sea, caja individual por 1. Y por último tenemos el bombillo D2S como ejemplo. El código de estos bombillos es 85122 y es un poco diferente porque pertenece al portafolio de bombillos de xenón, ¿sí? Cuando vemos BI como característica, se refiere a que es un bombillo de referencia Vision y funciona a 85 voltios y 35 watts de potencia. Como vemos al final, el embalaje indica C1, o sea, caja individual por 1. Eso hay que tenerlo supremamente claro y sé que inicialmente pueden ser conceptos un poco confusos, pero la idea es que con el tiempo y la apropiación del portafolio de la línea podamos manejar esta información muy fácilmente sin causar problemas. Hay una gran ayuda para todos ustedes y son estas guías de aplicación que estamos adaptando próximamente a cada filial, y a través de estas guías de aplicación buscamos que tanto ustedes, asesores, como los consumidores, usuarios finales, puedan entender muy fácilmente la ubicación, la aplicación y uso de cada uno de esos bombillos. Entonces, a través de estos diagramas podemos ver cómo están ubicados cada uno de ellos por aplicación dependiendo del tipo de uso. Tenemos bombillas frontales, por ejemplo, tenemos faros altos y bajos, tenemos exploradoras, tenemos bombillo direccional, cada uno de ellos indicándonos las diferentes referencias que tienen la misma aplicación y su código Philips, que es supremamente importante al momento de pretender ubicarlos dentro del sistema y hacer los pedidos. Entonces, para hacer un ejemplo básico, tenemos un bombillo H7 que, como podemos ver en el diagrama de la parte izquierda, aplica tanto para luces farolas, digamos, altas y bajas, como para luces exploradoras. Y como podemos ver, tiene un código que es 12972. Ese código es un código universal y nos va a permitir ubicar todos los bombillos de referencia H7 en las diferentes calidades de iluminación que tenemos. Por ejemplo, Crystal Vision, bombillo estándar o bombillo Extreme Vision, dependiendo de la necesidad del cliente y del tipo de cliente que sea. Ahí está también la clave de todo el asunto, y es entender cuál es la mejor forma de vender este tipo de productos y cuál es la mejor forma de entrar a los clientes y entrar al consumidor, buscando la forma de identificar sus necesidades puntuales. Y esto más adelante va a quedar un poco más claro cuando entendamos los diferentes perfiles de un comprador de iluminación y lo que busca un cliente final de este tipo de productos al comprar una marca premium con un diferencial o al comprar un bombillo del montón que no ofrece ninguna diferencia.
Para el caso de motos, tenemos la misma guía de aplicación, una guía muy sencilla que nos permite analizar y visualizar el tipo de bombillo que se emplea para cada uso. Por ejemplo, las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de requerir un bombillo direccional o un bombillo frontal o un bombillo de reversa o de luz de placa. Y tenemos el mismo esquema básicamente, un tipo de bombillo, una ubicación o una aplicación dentro del vehículo y un código universal único que nos permite ir al sistema y encontrarlo sin mayores problemas y sin tener inconvenientes de definir qué aplicación tiene o para qué se usa. Bueno, eso es un poco el tema de portafolio básicamente, de cómo es la nomenclatura de cada uno de estos bombillos en nuestro sistema. Y ahora quiero pasar a un tema un poco más comercial, un poco más con enfoque de mercadeo, que nos permita un poco entender cuál es el enfoque, cuál es la visión o cuál es la necesidad puntual que tiene un comprador de iluminación. Tenemos la idea muy arraigada, digamos, de que la persona que busca un bombillo es la persona a la que se le fundió un bombillo. Entonces tiene una necesidad muy puntual de reemplazo y por eso es que pensamos básicamente que el tema de iluminación es un tema de simplemente quitar y poner o de reemplazar, pero no, hay un espectro muy amplio a nivel de iluminación y hay una tipificación, digamos, de cada uno de los usuarios dependiendo de lo que son prioridad para ellos, de lo que es importante para ellos. Entonces, el primero de estos, atendiendo un poco a esta pregunta de qué busca el comprador de iluminación, es la categoría de OEM, la categoría del equipo original. La mayoría de personas, el grueso, digamos, de los consumidores de iluminación que hay en nuestros mercados, siempre busca un bombillo de reemplazo, un bombillo que sea el equipo original de su vehículo y por el cual él pueda reemplazar el bombillo que se ha fundido por uno nuevo y que le dé las mismas prestaciones, la misma vida útil y sobre todo, muy importante, que nunca le obligue a hacer modificaciones al sistema eléctrico del vehículo. Este tipo de modificaciones son un dolor de cabeza a mediano y largo plazo para cualquier usuario y creo que es muy importante entender que uno de los principales valores agregados de Philips como marca es el ofrecer un portafolio completo de iluminación donde no se requiere bajo ninguna circunstancia hacer modificaciones a los sistemas eléctricos de los vehículos o a los sistemas de iluminación de los vehículos. Entonces, ese es el grupo número 1, que está categorizado como el grupo de OEM o de equipo original. Tenemos el grupo número 2, que es el grupo de seguridad, y son personas que por diferentes circunstancias están buscando cómo incrementar la seguridad de su vehículo para los diferentes tipos de usos que les da, y es un comprador que sin duda acata muy bien cualquier diferencial o cualquier valor agregado, digamos, que como marca le ofrezcamos y que le garantice de alguna manera una mayor seguridad al momento de usar su vehículo. En la categoría número 3 tenemos estilo como característica principal y son clientes que buscan una diferenciación de sus vehículos, que buscan darles un toque personal a sus vehículos y que a través de la luz blanca o de la luz azul generalmente lo logran, haciendo que sus vehículos en la calle resalten, se vean diferentes y de alguna manera adopten un poco de su personalidad, que es lo que buscamos al momento de hacer este tipo de cambios pues en los carros que utilizamos. Por último está el tema de durabilidad, un tema fundamental, muy importante para cierto tipo de clientes, donde incluimos la gente que trabaja, digamos, en la vía, todas estas flotas de vehículos comerciales, todas estas flotas de vehículos urbanos también, de transporte y demás, que entienden muy bien la necesidad de un bombillo que tenga una mayor duración, que les ofrezca una mayor cantidad de kilómetros en la vía sin detenerse a hacer cambio de bombillos y sobre todo sin hacer una inversión constante y permanente en piezas de recambio de iluminación, que es lo que finalmente se convierte en el valor agregado principal de Philips en este segmento. Ofrecemos bombillos con una vida útil mayor a la competencia, ofrecemos bombillos con una vida útil de 2 y 3 veces más que la de un bombillo estándar, y esto es un valor agregado que sin duda va a determinar una decisión de compra muy factiblemente en un cliente que aprecie este tipo de factores dentro de su flota de trabajo o dentro de su flota de vehículos. Entonces, para ampliar un poco el tema con cada uno de ellos, quiero hablar de la categoría de equipo original o de bombillos estándar, digamos, halógenos.
por lo general son clientes que por necesidad buscan un bombillo de reemplazo, son clientes que aprecian, digamos, la característica de ser equipo original, porque entienden que se cumple con unos estándares de calidad mínimos que busca el fabricante de ese vehículo y que, digamos, se deben respetar a lo largo de la vida útil. Hay un dato muy interesante y es que 1 de cada 3 fabricantes de vehículos en el mundo utiliza Philips como equipo original, y esto es un dato que tiene mucha fuerza porque marcas como BMW, como Toyota, como Honda, como Lexus, como Nissan, son marcas que emplean en sus vehículos de ensamble equipo original Philips para el tema de iluminación, y sin duda cuando el cliente encuentra que su bombillo fundido es un bombillo Philips, es muy probable que deseas el recambio por un bombillo igual de la misma marca. Esto nos garantiza a nosotros una credibilidad de entrada de cara al usuario y la posibilidad de hacer unas ventas mucho más fáciles sin tantos argumentos de por medio. Y por último tenemos una línea que es la línea estándar de bombillos halógenos, que ofrece una relación de costo-calidad bastante interesante para el consumidor final. Y digamos que ese es un beneficio que ofrece esta línea estándar de iluminación para los clientes al encontrar un bombillo que sin ser caja, digamos, del fabricante o un bombillo comprado en concesionario, ofrece una calidad de equipo original y unas características y rendimiento pues bastante notorios respecto a lo que puede encontrarse en el mercado. Tenemos esta categoría, que es la categoría de bombillos estándar xenón, una categoría donde debemos poner toda la mirada y todos los ojos, porque sin duda la que nos ofrece un potencial de crecimiento muy interesante y sobre todo la posibilidad de posicionarnos en este nicho de bombillos xenón, donde el mercado tiene muchas dificultades en muchas zonas geográficas para el abastecimiento de este tipo de productos. Entonces aquí hay oportunidades muy grandes para cada una de las filiales. Esta es una línea que vamos a lanzar con fuerza en los mercados de Panamá, Costa Rica y otras filiales, y pienso que está muy bien direccionada teniendo en cuenta varios factores como son, por ejemplo, Eurotalleres y unos clientes premium que tenemos cautivos allí, como son el tema de puertas abiertas que tenemos con concesionarios y algunos dealers de marcas muy importantes, y son factores, digamos, que nos ayudan a seguir entregando a este tipo de clientes producto de muy buena calidad, un producto que a nivel de márgenes ofrece unas perspectivas muy importantes y sobre todo un producto que muy seguramente es la mejor opción para los usuarios por costo-beneficio. Entonces los clientes por excelencia de este tipo de bombillos xenón son clientes que buscan una opción de reemplazo en calidad xenón para sus vehículos, generalmente gama media alta hacia arriba. Tenemos un bombillo que es por excelencia el bombillo de los vehículos europeos, vehículos asiáticos y vehículos americanos. Digamos que a nivel de todo el mundo se adoptó esta tecnología muy bien porque tiene unas ventajas bastante notorias y empezó a trabajar. Y sobre todo que, como ya lo dije, una oportunidad muy importante para el segmento de clientes de Eurotaller y clientes de talleres de servicio premium que siempre están encontrando algunas limitaciones a la hora de responder a sus clientes con este tipo de productos. Entonces, con esta línea, digamos que quiero hacer un énfasis muy grande y quiero que al final de esta capacitación entendamos básicamente las diferencias que hay entre este tipo de bombillos xenón, que como podemos ver en el recuadro superior derecho, vienen en muchísimas características diferentes y con muchísimas diferencias. Tenemos, por ejemplo, disponible D1, tanto en versión R como en versión S, los D2, los D3 y D4, cada uno de ellos para un fin diferente y para un vehículo que es probablemente muy diferente al otro. Entonces quiero primero hacerles una diferenciación muy grande entre los bombillos que tenemos aquí, por ejemplo, los D1R, D1S, D2R y D2S, de los bombillos D3 y D4. Este portafolio, digamos, de xenón se desarrolló en un periodo de tiempo no corto, bastante largo diría yo, y fueron implementándose mejoras y cambios sustanciales a cada una de esas referencias a medida que fueron saliendo. Entonces, la primera de ellas es el bombillo D1R o D1S, fueron de los primeros en ser lanzados, al igual que los D2R y D2S. Estos bombillos manejan un voltaje de 85 voltios, un voltaje altísimo en comparación a un bombillo estándar o en comparación a cualquier otro componente de los que podemos encontrar en los automóviles, y digamos que por ser un voltaje tan alto el que manejan, requieren de otros componentes en el sistema como son balastros
y unos estabilizadores de voltaje que podemos ver, por ejemplo, en bombillos de 1S y de 1R, que está instalado en la parte inferior, y es esa cajita color metálico que vemos allí. Tenemos que son bombillos que funcionan con una potencia de 35W, una potencia muy interesante porque tienen una optimización de la iluminación bastante alta y no requieren una potencia muy grande para llenar, digamos, las expectativas y cumplir con los estándares de iluminación que requieren. Entonces son bombillos que tienen una temperatura de color de aproximadamente 4200K en su versión estándar. Eso es un color muy agradable que no deja de ser amarillo, pero que también ya, digamos, entra a participar en espectros de azul y de blanco. Entonces es un color que le da una iluminación y un estilo, digamos, a los vehículos muy interesante, muy característico de esta gama alta de vehículos europeos. Entonces, estos bombillos, por ser la primera, digamos, versión de los D1 y D2, pues requieren una mayor cantidad de energía para su funcionamiento, y lo más importante, un dato que es fundamental, contienen mercurio al interior, y parte, digamos, de su funcionamiento está dado por una pequeña cantidad de mercurio que tienen, y pues todos conocemos las connotaciones del mercurio para el medio ambiente y para cualquier persona que entra en contacto con él. Es una sustancia muy tóxica y sin duda fue de los primeros cambios importantes que intentaron introducir en este tipo de bombillos, al punto de que en la segunda ola, digamos, en el segundo lanzamiento de este tipo de iluminación, ya encontramos bombillos que no contienen mercurio y que eran de alguna manera amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando hubo lanzamiento de referencias D3R, D3S, D4R y D4S, pudimos notar unos cambios sustanciales muy importantes en cuanto al voltaje requerido para su funcionamiento. Estos bombillos casi que redujeron a la mitad el voltaje que requerían los D1 y D2 para su operación, y funcionan con un voltaje de 42 voltios. Esto los hace un poco más amigables, de menos consumo, y sobre todo, aunque siguen requiriendo el uso de balastros y otro tipo de aparatos en el sistema para estabilizar el voltaje que requieren, no demandan tanta potencia, tanto voltaje o tanta energía como los bombillos de 1 y de 2. En estos bombillos seguimos manteniendo una potencia de 35W, pero bajando al mínimo la cantidad de voltaje requerida, lo cual fue una innovación muy interesante en su momento y le da un alivio, digamos, a los sistemas eléctricos de muchos vehículos. Otra característica muy importante es que la temperatura de color de este tipo de bombillos se incrementó de 4200 a un promedio más o menos de 4600K. Esto los hizo tener una apariencia mucho más de estilo, mucho más de luz blanca, azul, y sin duda una apariencia que gusta mucho a la gente porque cambia la cara y renueva de alguna manera la imagen de los vehículos. Entonces tenemos bombillos que tienen una mayor eficiencia de energía y que, como les dije al principio, una característica fundamental, ya no contienen mercurio en su interior para su operación. Entonces aquí está una diferencia básica de estos bombillos que quiero que tengan clara, y es el voltaje al que funcionan. Tenemos unos bombillos que funcionan a un voltaje de 85 voltios y unos bombillos que funcionan con un voltaje de 42 voltios. Es muy importante tener en cuenta al momento de hacer la instalación de este tipo de bombillos, a quienes estén, digamos, involucrados en temas de instalación y demás, que cuando tenemos un bombillo que demanda un voltaje muy alto, como el de 85 voltios, por decir algún D2R, e instalamos un bombillo como este, que maneja un voltaje de 42 voltios, como el D4R, vamos a tener una falla instantánea del bombillo. Ese bombillo se va a quemar inmediatamente y va a ser una garantía de alguna manera para el usuario y un problema para nosotros como vendedores. Y el caso contrario, digamos, opuesto, sería que si necesitamos un bombillo que llene un voltaje o que requiera un voltaje de 42 voltios para operar, e instalamos un bombillo como estos que requiere 85 voltios, el bombillo no se va a dañar, pero sí va a tener deficiencias en términos de iluminación. O sea, no va a alcanzar a calentarse y a emitir la luz suficiente, porque el voltaje no va a ser suficiente y va a haber una deficiencia muy fuerte allí. Entonces son temas muy básicos para tener claros, porque en palabras más castizas podemos equivocarnos al instalar un bombillo de 4R en un socket de D2R, pero no podemos equivocarnos instalando un bombillo D2S en un socket de 4S.
Existe otra diferenciación muy importante que yo quiero hacerles de este tipo de bombillos y es en la S y en la R. Hay unas diferencias muy básicas entre los bombillos tipificados con una S y los bombillos tipificados con una R. Esta diferencia radica básicamente en que los bombillos denominados con S vienen fabricados para un tipo de farolas que contienen un dispositivo en su interior que redirecciona la luz. No sé si lo alcanzan a notar en la farola que tiene como ejemplo, pero hay una parte en el centro de la farola donde va el bombillo y esta óptica, digamos, que redirecciona los haces de luz en un solo sentido, logrando que la luz se proyecte hacia una parte de la carretera que es la que se pretende iluminar, ¿sí? En los bombillos tipificados con la letra R vemos una pintura especial que resiste altísimas temperaturas en la parte del vidrio, y esa pintura lo que no permite es que los haces de luz avancen en direcciones que no deben avanzar y que se proyecte una luz de forma desordenada y descontrolada a través del faro hacia la vía. Entonces, cuando los bombillos se aplican mal en este sentido, es cuando los bombillos xenón quedan alumbrando a un espectro, digamos, muy grande de la vía, pero no quedan, digamos, que enfocando la luz a los puntos donde debe estar. Y la mala aplicación en este sentido, tanto de S o de R, también implica una deficiencia muy grande en iluminación. Entonces hay que tener en cuenta que los bombillos tipificados con la R vienen con la pintura de protección en la parte de cristal del bombillo, y esta pintura ayuda a redireccionar de alguna manera esa luz para partes de la vía donde se necesita. Cuando se equivoca uno en este tipo de aplicaciones, tenemos que la iluminación es bastante potente, pero hacia todos los lados, y va a presentar problemas de encandilamiento a los otros conductores, va a presentar deficiencia de iluminación en la vía, a los huecos, a las señales de tránsito y a los puntos que uno quisiera enfocar realmente y quisiera iluminar. Y por eso es muy importante tener en cuenta qué tipo de farola es la que se emplea en cada vehículo para ofrecer, sea un bombillo tipificado con la S o tipificado con la R. La mejor forma de no tener dudas en este tipo de aplicaciones es acudir al número BIN y a la MUSA y decodificar ese BIN allí para darse cuenta de qué tipo de bombillo se requiere. De lo contrario, se corre el riesgo muy grande de ofrecer un bombillo que funciona, pero que no da las prestaciones de iluminación que el usuario quisiera. Y entonces ahí es cuando tenemos gente que no queda muy contenta con el desempeño, que digamos no queda satisfecha con el tipo de iluminación que ofrece Philips, pero no es un tema de Philips ni del producto, sino un tema de aplicación y de cómo se instala un bombillo errado en una óptica para la cual no está diseñado, y cómo no se obtiene que la luz vaya a los puntos de la vía donde uno quisiera mantener el 100% de la iluminación. Entonces estos son puntos fundamentales para tener en cuenta, y en palabras muy castizas, la diferencia entre un bombillo D1S y D1R es que el D1S tiene totalmente libre el cristal que va recubriendo la parte donde se ubica el gas, y el bombillo D1R presenta una pintura especial que es una pintura de muchísima resistencia al calor y que direcciona de alguna manera los haces de luz para que se enfoquen de acuerdo a la óptica o el tipo de farola en los puntos importantes de la vía. Esto es básicamente esa diferenciación entre ambos, y es algo que debemos tener muy claro porque es fundamental. Hay un tema ahí, son los bombillos o las farolas que tienen lupa, que son también muy de moda, digamos, están muy de moda en los diseños nuevos de vehículos, y estas farolas que tienen lupa generalmente emplean bombillos tipificados con la letra R. O sea, bombillos que enfocan las de luz hacia la parte superior y ayudados por estas lupas proyectan esa luz hacia la vía, obteniendo una iluminación mucho más optimizada. Bueno, por último, para seguir hablando de bombillos del portafolio de xenón, tenemos un punto fundamental, y es que cada uno de estos bombillos en su empaque tienen un holograma de autenticidad. Cada una de esas cajas tienen un código QR que tiene alguna información de la página web de Philips, tienen un código único que los identifica, les da trazabilidad, y tienen un holograma brillante que
que permite o evita de alguna manera que se presenten falsificaciones en diferentes mercados. Entonces, esta es una característica del bombillo original que debemos tener muy en cuenta para que los clientes asimismo la conozcan y tengan la total tranquilidad al momento de adquirir los productos de que es un producto con un excelente origen y una calidad de equipo original indiscutible. Por otro lado, tenemos la caja por una unidad, que es el empaque actual, donde todavía tenemos algún producto con este empaque, y es un empaque que será reemplazado por este nuevo diseño, que es un tipo blister, que tiene muchas ventajas, no solo para el tema de transporte, porque ofrece mejor protección para el producto, sino que también es muy bueno para el tema de exhibición, ya que permite ver el interior del bombillo y definir qué tipo de bombillo es, y sobre todo porque nos permite en las tiendas y puntos de venta tener una exhibición mucho más vistosa y mucho más llamativa para el consumidor. Entonces, este empaque de xenón es el empaque que próximamente vamos a tener en cada una de las filiales disponibles, y el empaque que vamos a reemplazar por el tradicional de caja, que es el que veníamos viendo desde hace un tiempo para acá. Bueno, tenemos como parte de este portafolio de equipo original los bombillos de señalización. Estos son bombillos que son para muchísimos usos diferentes dentro de los vehículos. Tenemos bombillos para stop, para direccional, para luz de reversa, para luz de techo, para guantera y muchas otras aplicaciones al interior de los vehículos, y podemos ver básicamente las diferencias entre ellos. Vemos que hay bombillos con coloración, como es el caso de los PY, que la Y significa yellow, viene del amarillo, y son bombillos que son por excelencia bombillos de direccional, y otros que son simplemente bombillos transparentes, o incluso unas aplicaciones que tenemos premium como el bombillo silver, que es un bombillo que viene metalizado para evitar que a través de las farolas blancas se vea esa luz amarilla al fondo apagada, que estéticamente digamos que afecta un poco la visual de los vehículos. Pero aquí en este portafolio digamos tenemos una cobertura completa de todo el parque, porque son bombillos muy estándar y bombillos básicamente de uso muy cotidiano. La diferenciación que les hacía hace un rato, quiero que la tengamos muy clara aquí, y por eso quería mostrarles un poco lo que son tipos de bombillo P y tipos de bombillo W. Estos tipos de bombillo P son los bombillos más tradicionales que tenemos, los que usan un socket tradicional de 2 contactos, como el P21W, por ejemplo, que lo identificamos con el código 12498, o el PY21W, en este caso de la Y, porque es de color amarillo, y es un bombillo que es un bombillo por excelencia de luz direccional, y que está identificado con el código 12496. Y por otro lado tenemos los bombillos tipo W, que sé que son muy comunes en mercados como el de Panamá y Costa Rica, y son bombillos para vehículos un poco más actuales, que emplean doble filamento como socket y no tienen el tradicional metal, sino que simplemente vienen cristal con los dos puntos de contacto expuestos. Estos bombillos se conocen como bombillo doble filamento en algunas zonas, como bombillo cola de pescado en algunas regiones, y son bombillos que también tienen un cubrimiento muy similar de los anteriores, siendo bombillos direccionales, de reversa, de tercer stop, entre muchos otros. Tenemos como ejemplo el W3W, identificado con el código 12256, y el bombillo W21W, identificado con el código 12065. Bombillos por excelencia de vehículo americano y de vehículos, digamos, de modelos relativamente nuevos. Pasando a otro segmento, digamos, de mercado, vamos a hablar un poco de esos clientes que están buscando seguridad. La seguridad es un factor muy importante para todos los usuarios de vehículos, y es, digamos, que uno de los mayores influenciadores que tenemos a mano para gestionar ventas en este tipo de portafolio. Entonces tenemos líneas como la Extreme Vision y la línea Rally. La línea Extreme Vision que tiene como eslogan más luz para ver y ser visto en la vía, que son bombillos que ofrecen primero un tema de alcance en la iluminación mucho mayor, bombillos ideales para personas que transitan por carreteras rurales, por zonas destapadas o zonas de poca iluminación, bombillos que no dejan de ser una excelente opción para la ciudad, para el tema de baches, huecos, para animales en la vía, y para poder alcanzar a tener mayor detalle de lo que tenemos enfrente. Son unos bombillos que son una excelente solución para los usuarios de vehículos polarizados, por ejemplo, y usuarios que sabemos que tienen muchos problemas de visibilidad, y por eso
por el oscurecimiento pues del habitáculo de los vehículos, y logramos con este tipo de bombillos contrarrestar un poco sus efectos para obtener una mejor eficiencia de la iluminación en la parte exterior. Tenemos personas con problemas de visión o de agudeza visual. Esta es una categoría de mercado muy interesante en la cual hay que tener todos los ojos puestos. Hay una tendencia muy fuerte de lo que llaman baby boomers, o todas estas personas de 50, 60, 65 años actualmente que digamos que tienden a presentar ya algunos problemas de agudeza visual y que buscan de alguna manera contrarrestarlos obteniendo un mejor desempeño de sus sistemas de iluminación. Y tenemos la bombilla Rally con un asterisco, porque es una bombilla que tiene algunas particularidades, una bombilla de alta potencia, como se le conoce también en los mercados, y una bombilla que es la bombilla por excelencia para las actividades 4x4, las actividades de rally, de off-road, y por eso tienen un mejor desempeño y una mayor resistencia a las condiciones del ambiente. Entonces esta bombilla tiene una particularidad, y es que requiere para usarse la instalación de un relay o un estabilizador, ya que manejan una potencia muy alta y demandan mucho más energía, pero sin duda son bombillas que tienen un desempeño muy fuerte, y que en países como Bolivia, países de Centroamérica que tienen una infraestructura vial no tan desarrollada, incluso Colombia por excelencia, son bombillos que ofrecen muy buenos resultados. En Colombia tienen un posicionamiento muy fuerte de ser el bombillo del transportador, del bombillo del transporte intermunicipal o entre ciudades, porque es un bombillo que ofrece una iluminación fuerte, ofrece una concentración de la luz en la vía bastante interesante, y tiene un costo muy amigable pues con el consumidor y con el usuario. Entonces, teniendo claro lo que son esos bombillos, quiero mostrarles la diferencia básicamente entre un bombillo estándar y un bombillo Extreme Vision. Como vimos, el bombillo Extreme Vision ofrece mucha mejor iluminación, tiene un color de luz que es ideal para tener más visibilidad. Es un color de luz de 3600K, que sigue siendo una luz muy amarilla, que es la luz ideal, pero también tiene algunos tonos de blanco que le permite una apariencia mucho más chévere. Y tenemos disponibilidad tanto en 100% más luz como en 130% más luz. Esta es, digamos, que la principal característica de este tipo de líneas. Estas líneas compiten con otras líneas de la competencia como Nightbreaker, y son bombillos que se enfocan en ofrecer 100% y 130% más de iluminación en la vía. Los tenemos disponibles con 100% más de iluminación en denominación HV3, HV4 y H11, por ejemplo, y en 130% más iluminación, los más potentes del mercado, en denominación H1, H4 y H7, por ejemplo. Aquí hay un tema muy interesante que quiero que conozcan, y es la diferencia entre estos bombillos H o HV. Los bombillos H son los bombillos estándar, los más comunes, digamos, para el mercado a nivel del mundo, y son bombillos que tienen la mayoría de sus partes de sujeción, bases y demás en metal, mucho más duraderos y de mucho más tráfico que los otros. Los bombillos HV son bombillos que surgen en el mercado gringo, en el mercado americano netamente. Son bombillos muy de vehículo americano, para que lo tengan en cuenta, que sé que los parques de Centroamérica tienen un componente altísimo de vehículo americano, y son bombillos que tienen una base plástica que tiene menos peso, y que, aunque le da menos resistencia entre comillas, es una base muy práctica y con una disposición diferente. La mayoría son en L, aunque los hay también rectos, y son 100% en plástico, que es la principal diferencia que tenemos entre HV y H4. No solo el origen, ya que los HV son americanos 100% y los H se puede decir que son europeos y asiáticos, sino que también en la composición y los materiales que utilizan, para que lo tengamos claro y podamos diferenciar, ya que muy probablemente un vehículo americano va a tener en su sistema de iluminación bombillos HV, sea HV3 o HV4, y un vehículo asiático o un vehículo europeo, lo más probable es que tenga dentro de su sistema de iluminación bombillos con la denominación simplemente H4, H1 o H7. Entonces, dejando claro este tema, quiero pasar a hablarles ahora un poco de estilo, que es otra de las características o de los atributos que buscan los compradores de iluminación para cambiar de alguna manera la apariencia y mejorar el aspecto de sus vehículos. Para luces de estilo ofrecemos al mercado una gran cantidad de opciones. Tenemos las
gamas básicas como la Crystal Vision, que es en este caso la que estamos apostando, y otras gamas un poquito ya más de nicho como son Diamond Vision y Blue Vision. Estos bombillos son el bombillo por excelencia para quien busca una apariencia mejor, un estilo o darle algo de actitud a sus vehículos. Tienen una luz de color blanca y blanca azul generalmente, que oscila entre los 4300 grados Kelvin y los 6000 grados Kelvin, dependiendo del color y la intensidad de luz que se requiera. Tienen color y cantidad de luz siempre permitida por las autoridades de tránsito. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque es un valor muy fuerte de la marca, y es que Philips siempre está y estará alineado a las recomendaciones, normatividad o a los criterios de seguridad que empleen las autoridades o los mecanismos importantes a nivel del mundo para el tema de iluminación. Entonces, siempre los bombillos Philips van a ser de una cantidad de luz y un color de luz permitido en cualquier país, que cumple con los estándares de los vehículos y los fabricantes, y que por lo tanto no va a ocasionar problemas ni en revisiones técnico-mecánicas, ni problemas con autoridades de tránsito en ninguno de los países a donde se empleen. Esto es fundamental porque con muchos bombillos de xenón de otras marcas, con muchos bombillos de LED de otras marcas que no cuentan con los estándares de fabricación que deberían tener, sí se tienen ese tipo de problemas y sí se presentan, digamos que, negaciones de revisiones técnico-mecánicas, sí se presentan problemas de cuanto a la cantidad de luz que emiten, y muy fácilmente pueden presentar con las autoridades locales inconvenientes. Entonces, por último, tenemos una característica bien importante, y es que los bombillos de señalización también los tenemos disponibles en este tipo de coloración. Entonces, por ejemplo, un bombillo Crystal Vision que tiene una luz blanca, lo tenemos en una promoción por tiempo limitado con un obsequio que son los dos cocuyos W5W o las luces de posición pequeñas, para que se cambie la totalidad de las luces y quede el carro convertido, digamos, a luz blanca totalmente o a luz azul totalmente, y no que se vea esa diferencia, digamos, entre un bombillo cocuyo auxiliar de luz amarilla y una luz frontal de luz blanca, que visualmente no es lo que el usuario espera, pues, de este tipo de bombillas. Pasando por el tema de estilo, tenemos esta línea en detalle, que es la línea Crystal Vision. Como podemos ver, emplea un haz de luz de un color de 4300 grados Kelvin. Es un color muy atractivo y sobre todo que no pierde propiedades de iluminación, que sí pierden las luces muy azules ya, porque realmente lo que se busca con la iluminación es que las líneas de la vía, las señales de tránsito reflecten un poco esta iluminación y nos la devuelvan, permitiéndonos ver ese tipo de cosas. Cuando tenemos una luz que es muy azul, que ya tiene una coloración de más de 4700 o 5000K, tenemos una luz con dificultades para reflectarse en este tipo de señales. Y una luz que muy factiblemente se pierde en la lluvia, se pierde en la niebla y se pierde en condiciones que no son óptimas para la operación. Entonces, cuando estamos buscando implementar seguridad, tener un vehículo con unas características de seguridad fuertes, es cuando vamos a tener problemas muy probablemente con este tipo de iluminación. ¿Sí? Con este tipo de iluminación también Crystal Vision tenemos una cobertura grande de todo el parque automotor de cada una de estas filiales, con 7 referencias de producto diferentes, tanto en H como en HB, que son, digamos, que para vehículo americano y para vehículo europeo asiático, y esto nos permite, pues, con toda la tranquilidad ofrecer al mercado una cobertura completa de este parque y una capacidad de iluminación para todo tipo de vehículo. Como anteriormente les mencioné, tenemos el cambio completo de luz blanca para los vehículos que emplean ese tipo de bombillas en C×2, y el obsequio de esas luces direccionales para hacer ese kit y ese complemento más fácilmente. Y por último, una innovación que hay para el mercado, y es la disponibilidad en H4 de este bombillo, de este tipo de bombillos en 35W para el tema de motos. Entonces, como sabemos, el sistema eléctrico de las motos soporta únicamente hasta 35 vatios, y con este tipo de bombillos tenemos la posibilidad de cubrir también gran cantidad del parque automotor de motos que tenemos en nuestros países. Hay una imagen muy concreta de la diferencia básicamente entre una bombilla estándar y una bombilla Crystal Vision, y aquí podemos analizar un poco la intensidad y el color de la iluminación que ofrece este tipo de producto, que es mucho más azuloso y que le da un realce y una apariencia
un poco más deportiva a los vehículos, cosa que también buscan los usuarios cuando adquieren este tipo de iluminación. Entonces, para resumir un poco el tema, quiero mostrarles esta gráfica, que yo sé que ya la mayoría de ustedes la conocen, pero muestra un poco los tonos diferentes de temperatura de color que se presentan a través del espectro de grados Kelvin, que es la tabla por la cual se determina la temperatura de la iluminación. Entonces esta gráfica arranca en los 1000 grados Kelvin y llega hasta los 8000 grados Kelvin, donde tenemos una luz completamente rojiza, iniciando por cerca de los 1000, y una luz completamente azul, que está cercana a los 8000K. Nosotros en el mercado podemos ver bombillos que ofrecen iluminación de 10.000 o de 12.000 grados Kelvin, y son iluminaciones a las cuales se llega, pero sin tener ninguna objetividad y sin tener ninguna eficiencia en iluminación. Son bombillos que se ven de un color azul muy profundo, que se ven aparentemente muy agradables, digamos, a la vista, pero el desempeño en la vía de este tipo de iluminación es muy defectuoso, y es, digamos, que la peor calidad posible de iluminación que podemos ofrecerle a alguien, porque con toda seguridad va a ser una persona que tenga deficiencias a nivel de iluminación en la vía, y sobre todo que va a presentar también incomodidad de cara a otros usuarios de la vía, a otros conductores que van a ver de frente a este vehículo y van a perder completamente la visibilidad. Entonces, dentro de este diagrama, digamos, de esta tabla de temperatura de color, vemos como una bombilla estándar se posiciona cerca de los 3100 grados Kelvin, y digamos que nos ofrece una temperatura de color que es bastante amarilla, y que de alguna manera es la temperatura ideal, que se ha demostrado a través de todos los años de investigación, que es la más eficiente de cara a la carretera, de cara a las líneas de la vía, de cara a las señales de tránsito, etcétera. Tenemos entonces un bombillo Extreme Vision, que es la bombilla de 3600 grados Kelvin, que es una bombilla que nos ofrece ya un aspecto un poco más de luz blanca, pierde un poco de tonos de amarillo, digamos, a diferencia de la estándar, pero no deja de conservar, digamos, que esas características y esos valores agregados de iluminación que tiene la luz amarilla de cara a la vía. Entonces es un bombillo por excelencia que nos ofrece, yo diría que el mejor escenario de iluminación de lo que podemos ofrecer, y es una luz con un alcance mucho mayor, que puede ser de 100 o 130% mayor, y una luz de una temperatura de 3600 grados Kelvin, que es una luz ideal. Tenemos, siguiendo con la gráfica, la luz de los bombillos Crystal Vision, que es una luz ya, yo diría que blanca completamente. Es una luz que está situada cerca de los 4300 grados Kelvin, y que ofrece la apariencia para los vehículos que tanto buscan estos usuarios, pues, que quieren darle un poco más de estilo a sus carros. Entonces aquí con esta luz tenemos una luz mucho más blanca, que se ve mucho mejor, que es mucho más llamativa, digamos, para la gente, pero que empieza a perder propiedades de iluminación, y que empieza a complicarse en cuanto a diferentes escenarios que nos encontramos en la vía, como son la lluvia, la niebla, y este tipo de situaciones, pues, en las que a veces nos ponen los caminos y dificultan un poco la visibilidad y el avance. Y por último, tenemos luces como Diamond Vision, que son luces ya con una temperatura cercana a los 5000 grados Kelvin, ya con unos tonos de azul bastante marcados. Son luces de una apariencia, digamos, ideal, muy bonita, de cara, pues, al mercado y de cara a los usuarios, pero que sin duda ha perdido en mayor medida todas esas propiedades de iluminación que ofrece un bombillo estándar o un bombillo Extreme Vision. Entonces, para tener en cuenta, esto es básicamente donde se sitúan, digamos, dentro de esta escala cada una de las temperaturas de iluminación de nuestros bombillos, y es un poco como podemos determinar lo que más se ajusta o menos se ajusta a las necesidades que tenemos, dependiendo de los tipos de uso que le demos a los carros, dependiendo de las zonas geográficas a donde estemos, y dependiendo principalmente de qué buscamos al comprar una iluminación, de si queremos agregar seguridad como valor, si queremos agregar algo de apariencia y de estilo como valor agregado, o si estamos buscando simplemente un bombillo de reemplazo que nos permita seguir trabajando, seguir operando nuestros vehículos con un costo-beneficio, digamos, en relación, pues, lo más abajo posible. Entonces, siguiendo adelante, podemos ver
a continuación un poco de lo que es el portafolio de bombillos para moto. Este portafolio de bombillos para moto es un portafolio muy interesante al que tenemos que apuntarle de muchas formas para realmente que los clientes entiendan los valores agregados que ofrecemos como marca y las diferencias que puede haber entre una bombilla estándar de cualquier marca del mercado y una bombilla como las nuestras, bombillas Philips, que tienen unas características de construcción muy diferentes. Entonces tenemos la línea Extra Duty para moto, las bombillas que por lo general superan los estándares de calidad, de duración y de resistencia de los bombillos de equipo original y ofrecen una resistencia de hasta 20G, que es 20 veces la fuerza de la gravedad dentro de sus bombillos. Como todos sabemos, las motocicletas tienen unas condiciones un poco diferentes de operación que los carros. La motocicleta generalmente tiene la farola sobre la llanta delantera y sobre las barras de la suspensión de la parte delantera de la moto. Y al estar en esta ubicación, digamos que son mucho más, es mucho más factible que la vibración de los huecos, de los baches, de cualquier dificultad que encontremos en el camino se transmita directamente a la bombilla. Es por eso que el cambio y la vida útil, digamos, de las bombillas de moto son generalmente un poco menor que la de los vehículos. Para eso, digamos que Philips creó una bombilla Extra Duty de extra desempeño que tiene unas características de construcción diferentes y que tiene un doble soporte de fijación del filamento, lo cual le da una durabilidad mucho mayor y una resistencia de hasta 4 veces más que una bombilla estándar. Estas luces de motocicleta pues tienen un costo diferencial un poco mayor que las estándar, pero ofrecen una durabilidad mucho más interesante para el usuario y sobre todo la tranquilidad de tener un bombillo que le dura mucho más tiempo, que no lo va a llevar a un taller o a una zona de servicio para hacer el cambio, sino que le va a permitir andar muchos más kilómetros sin hacer la inversión nuevamente. Entonces la bombilla Extra Duty, súper importante, al igual que esta nueva línea que es una novedad, digamos, para cada una de las filiales y que estamos lanzando, y es la línea City Vision. Esta City Vision es una línea que tiene la cobertura completa del parque de motocicletas que tenemos en cada filial y la tiene porque funciona con diferentes potencias. Entonces tenemos un bombillo en City Vision Moto que es el bombillo H4 M5 o S2, que es por excelencia de motocicleta pequeña, que funciona 35W, doble filamento, y tenemos para motocicletas de alto cilindraje bombillos como el H4 6055, por ejemplo, o el H7 de 55 watts. Estos bombillos tienen unas características diferentes en cuanto al voltaje y la potencia que requieren, y digamos que nos dan una cobertura completa del parque con varios valores agregados. El primero es una coloración de la luz que tiende a ser blanca, a ser un poco más de estilo que el común denominador de las motocicletas, y por otro que nos ofrece un alcance de iluminación mucho mayor, cerca de 15 o 20 metros más que una bombilla estándar. Entonces, al tener un mayor alcance en la iluminación, tenemos un componente de seguridad importante dentro del bombillo que nos permite ver más rápidamente los obstáculos o lo que se nos presenta en la vía y sobre todo reaccionar al tener un mayor tiempo, digamos, entre que se visualiza el obstáculo o el elemento hasta que llegamos allí. Entonces esta es una línea muy importante que yo sé que va a tener mucho éxito en cada filial y que debemos hacer mucha fuerza para posicionar. Bueno, y por último está la categoría de durabilidad. Esta es una categoría de mercado también fundamental donde los clientes encuentran valor agregado en la duración de los bombillos, en mayor tiempo y mayores kilómetros en las vías y menos tiempo de servicio, menos detenciones para ir al taller y menos sobre todo desarme para cualquier tema del cambio de un bombillo, ya que en los vehículos comerciales tiende a ser un poco más complejo el tema mecánico detrás del cambio de los bombillos y tiende a haber mayores piezas que involucradas, tiende a haber un desarme mayor, a diferencia de los vehículos livianos donde es muy sencillo encontrar el acceso a la farola y el tapón y poder hacer el cambio. Entonces, para el tema de durabilidad y para todos estos clientes que están buscando durabilidad, ofrecemos Master Duty en 24 voltios,
que es una línea de producto que ofrece un rendimiento mucho mejor al estándar, ofrece una opción ideal para los vehículos comerciales y de transporte por la gran resistencia que tiene y por la gran duración que presenta. Entonces, con este tipo de bombillos podemos ofrecer un intangible muy fuerte al usuario, y es menos paradas de servicio por recambio de luces, menor inversión en bombillos y un mayor tiempo de kilómetros o de rodamiento en la vía. Entonces son bombillos ideales por su construcción también para su uso en carretera, en vías destapadas y en zonas rurales donde la iluminación muchas veces es deficiente. Los tenemos disponibles en diferentes tipos como son H1, H3, H4 y H7, y son una posibilidad, digamos, importante para toda esta división de equipo pesado y comercial que tenemos en la compañía, que muy seguramente va a ayudar a apalancar y a generar la entrada a muchos clientes. Entonces, tenemos en el tema de Master Duty cubierto 24 voltios para temas de faros y farolas frontales, y tenemos la línea estándar de 24 voltios en cuanto a bombillos de señalización, que ofrece la gama más completa también del mercado para todo el tema de interior, vehículos, la parte trasera de los vehículos y todas estas piezas o partes que llevan otro tipo de iluminación, como son bombillos de freno, de direccional, de reversa, de licencia. Para el tema de remolques o trailers es fundamental también esta línea, y digamos que ofrece soluciones para toda la iluminación que emplean estos vehículos de 24 voltios. Esto es para cerrar un poco el tema, pues, de cómo enfocar la venta de este tipo de bombillos, los 4 pilares fundamentales o las 4 características básicas que tiene el comprador. La número 1, que es el tema de equipo original; la número 2, que es el tema de seguridad; la número 3, como ya vimos, que es el tema de estilo, de apariencia o de imagen; y la número 4, que es el valor agregado principal para el tipo de clientes de comercial, que es durabilidad. Entonces, pasando ya por este tema, quiero en 7 puntos muy breves, ya para terminar, darles una definición de por qué utilizar Philips en vez de otra marca, y cuáles son los valores o los diferenciales principales que tenemos como marca frente a la competencia, y que son muy tangibles o muy fáciles de percibir para los clientes. Entonces, el número 1, como ya sabemos, las bombillas Philips están fabricadas con vidrio de cuarzo y con tecnología de UV o filtro UV. Este tipo de filtros de rayos ultravioleta garantizan la vida útil y, digamos, que un buen estado de todos los lentes plásticos de las farolas. Anteriormente las farolas eran de vidrio, y eran de vidrio templado, y este vidrio era muy resistente, presentaba, digamos, unas características muy importantes en cuanto a durabilidad, en cuanto a apariencia. Este vidrio se mantenía igual al pasar los años y no se veía afectado, digamos, por el clima, por el sol, por otras variables. En cambio, como fueron evolucionando, digamos, los fabricantes, y buscando disminuir peso y buscando emplear materiales un poco más amigables y más económicos sobre todo, se empezó a emplear lentes plásticos en las farolas. Tenemos que un 90% del parque automotor mundial actualmente utiliza lentes de plástico en sus farolas, y esos lentes de plástico se ven afectados en gran medida por los rayos UV que proyectan las bombillas. Estos rayos van quemando progresivamente estos lentes, opacándolos y causando un efecto amarilloso que da una apariencia no tan agradable a los vehículos. Entonces, Philips tiene una tecnología patentada que emplea protección UV dentro del vidrio de cuarzo de cada uno de los bombillos, y esa protección impide que se presente este envejecimiento en los lentes plásticos de las farolas, y que se mantengan por mucho más tiempo con un aspecto más similar al nuevo que las otras. Entonces, esta sería de alguna manera la principal razón y la principal manera, digamos, de sustentar un valor adicional por nuestros bombillos frente a otros de otros fabricantes que no presentan protección UV y que están proyectando permanentemente todos estos rayos, deteriorando los lentes de los vehículos, de las farolas. Como punto número 2, tenemos que, al ser fabricadas con el mismo vidrio de cuarzo del que hablamos anteriormente, son resistentes a los choques térmicos que se pueden llegar a presentar. Las bombillas, cuando los lentes plásticos de las farolas faltan, se rompen o empieza a ingresar agua o otro tipo de humedad, se quedan expuestas a unos choques térmicos
muy fuertes. En ocasiones esos choques térmicos causan incluso explosión de la bombilla y esta explosión genera cierto tipo de daños a nivel del sistema de iluminación, a nivel de las ópticas y demás. Entonces, la resistencia del vidrio de cuarzo permite garantizarle a los clientes que si una gota de agua entrara, digamos, al interior de la bombilla, de la farola, el bombillo no sufriría mayores daños, sino que simplemente va a evaporar esa agua a través del calor que emite, sin que tenga problemas o sin que esto repercuta pues, en el estado del vidrio o que lo haga reventar. El número 3 es un punto fundamental del cual ya lo mencioné, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Las bombillas Philips son fáciles de instalar, son bombillos de reemplazo en su gran mayoría y no requieren de dañar partes o modificar o hacer cambios a los sistemas eléctricos de los vehículos. Esto es fundamental porque generalmente las modificaciones a los sistemas eléctricos se traducen en dolores de cabeza a mediano y largo plazo para los usuarios. Estos son trabajos que se hacen localmente con estándares de calidad que no siempre son los mejores y que muchas veces generan problemas eléctricos, problemas de este tipo pues en los vehículos cuando con el pasar del tiempo se van deteriorando. Entonces, ningún bombillo Philips, como decía anteriormente, requiere que se hagan modificaciones a los vehículos para su instalación. Y al no requerir modificarse, es una tranquilidad para el usuario bastante importante en términos de seguridad, sobre todo porque la implicación de modificar el sistema eléctrico en la mayoría de los casos es un cortocircuito y todos conocemos las implicaciones de tener un cortocircuito al interior del vehículo y lo que puede llegar a pasar donde se haga fuego a través de este corto y se haga un problema mucho mayor. Entonces, como punto número 4, tenemos que las bombillas Philips aprovechan de mejor manera el conjunto óptico. Como les mostraba al principio un poco con las diferencias entre bombillos xenón denominados con R o con S, los conjuntos ópticos de las farolas están diseñados para recibir ciertos haces de luz en direcciones muy específicas y eso hace parte del diseño de iluminación dentro de los cuales hay departamentos completos. Los fabricantes de vehículos tienen departamentos completos de personas enfocadas 100% en el diseño, el direccionamiento de este tipo de luz y de los haces de luz que utilizan en un conjunto óptico. Entonces, cuando un conjunto óptico está diseñado para unas especificaciones X o Y en cuanto al bombillo que lo ilumina, no se puede hacer cambio de este tipo de bombillos porque se generan diferencias en la proyección de la luz. Y cuando una bombilla está diseñada para proyectar luz en un sistema donde el conjunto óptico está diseñado para esa bombilla y se cambia, entonces se pierde la eficiencia en la iluminación. Eso es un concepto que es básico, pero cada bombillo está diseñado para cada conjunto óptico, mejor está diseñado para cada bombillo, y al hacer cambios de este tipo dentro del sistema de iluminación se pierde cualquier eficiencia que se haya logrado a nivel de diseño y a nivel del posicionamiento de estos conjuntos ópticos al interior de la farola. Pues como sabemos, la luz que percibimos, que proyecta los vehículos, no proviene directamente del bombillo, sino que es una luz que es reflejada por los conjuntos ópticos que hay en el faro y que son esas partes brillantes que vemos en la parte de atrás. Entonces es muy importante mantener siempre el bombillo adecuado para cada conjunto óptico y siempre acatar las recomendaciones tanto del fabricante del vehículo como del mismo fabricante del bombillo que sabrá muy bien para qué usar y para qué no usar el bombillo. Número 5 es que todas las bombillas Philips están bajo reglamentación, todas cumplen con el 100% de la normatividad y de cada autoridad dentro de cada país y todas están fabricadas acordes a los estándares, digamos, que rigen el mundo del automovilismo, por decirlo así, y que siempre están apegados a una dirección de la luz, a una potencia de la luz y sobre todo a proteger a los conductores que vienen en contra y que siempre se van a encandilar cuando la aplicación no es la adecuada. Entonces, otro aspecto fundamental de que tengamos bombillas bajo reglamentación es que ninguna bombilla requiere que se modifique el sistema eléctrico de los vehículos y que ninguna bombilla presentará problemas al momento de una revisión técnico-mecánica o de una ITV o como lo llaman en cada filial y siempre van a estar de acuerdo a las autoridades y a lo que espera, digamos, el fabricante de ese vehículo.
Como punto número 6, todas las bombillas de aftermarket son fabricadas con la misma especificación que las bombillas de equipo original, y esto es fundamental tenerlo muy claro porque ahí es donde está la oportunidad que tenemos fuerte en muchos de nuestros mercados. Entonces, si un bombillo encaja de su fabricante, encaja del fabricante del vehículo, voy a poner un ejemplo con un bombillo de Audi equipo original encaja Audi, que tiene un costo de 100 pesos, por decir algo. Es un bombillo que tenemos en una caja Philips con calidad de equipo original, pero para el mercado aftermarket con un costo de 60 pesos. Y es exactamente la misma bombilla, con la misma especificación, con la misma calidad, digamos, en su construcción, la misma calidad en sus materiales, sino que simplemente cambia la caja y tiene, digamos, que un diferencial importante de precio que es el que nos va a permitir a nosotros entrar a participar en el mercado y ser un agente importante allí. Y por último, las bombillas Philips no perturban la visibilidad del conductor que viene en sentido contrario. Y eso es algo muy importante que hay que reafirmar, porque el diseño de la iluminación está creado por los fabricantes de los vehículos para no afectar a ningún otro conductor en la vía y para enfocar la luz en los puntos que son importantes realmente, es decir, en los baches o en cualquier problema que pueda presentarse en la carretera, en las líneas de la vía y sobre todo en las señales de tránsito que también deben ser perfectamente alumbradas, digamos, por esos bombillos. Entonces el diseño de iluminación de Philips viene, digamos que creado pensando en las ópticas de cada farola y viene con una carga lumínica hacia el lado derecho de la vía, que es a donde se encuentran los peatones y las señales, y con una especie de protección en línea recta que permite que los conductores que vengan en sentido opuesto no tengan inconvenientes de este tipo. Entonces, con esos 7 temas, creo que podemos también un poco reforzar los argumentos comerciales y los argumentos de venta de cara al mercado, y creo que nos van a servir en gran medida al momento de empezar la labor comercial con esta línea que muy seguramente en las próximas semanas estará llegando a cada una de las filiales. Yo les agradezco mucho este ratico que se tomaron para escuchar esta capacitación, para entender un poquito este portafolio y profundizar en conceptos que de pronto no pudimos o no tuvimos oportunidad de revisar en la capacitación inicial. Les pido disculpas por el tono de la voz, creo que no es el adecuado, ni estoy en un buen momento por la garganta, pero les agradezco, hombre, la paciencia y sobre todo haberse tomado el tiempo para revisar estos temas. Cualquier inquietud que tengan, les pido que por favor me la hagan saber. Ahí, pues, como saben, me encuentran en Importadora Cali, mi IP es la número 320, y cualquier inquietud del portafolio que tengan o que surja en la actividad diaria de ustedes, con muchísimo gusto podemos resolverla y tratar de tener una respuesta pues acertada y consecuente con lo que queremos hacer. Les agradezco nuevamente y quedo pendiente para una próxima ocasión que podamos volvernos a reunir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Camilo. No sé si alguno de los asistentes tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer antes de finalizar el seminario. Pueden hacer clic en la manito y les estaré dando voz para que puedan hablar. Bueno, al parecer no hay preguntas, no hay dudas, señor Camilo. Bueno, no, gracias a todos por la asistencia entonces. Perfecto, muchísimas gracias a usted por la capacitación, gracias a todos los asistentes y bueno, quedamos para una próxima capacitación. Feliz tarde a todos.